Hola amigos del canal Fórmula Cocina, hoy vamos a hacer crema de verdura. Si queréis saber cómo se hace esta fantástica receta, atención al vídeo. Hoy os traemos a vuestro canal esta estupenda crema para vegetarianos que pueden tomar productos lácteos. Es uno de mis platos favoritos. Si queréis saber cómo se hace esta receta, pues estad pendientes del canal y vamos a los ingredientes. Para hacer esta receta necesitaremos una patata, un puerro, 2 zanahorias, un calabacín, medio litro de nata para cocinar, medio litro de leche entera, una cucharada de mantequilla, un poco de sal, pimienta negra recién molida y aceite de oliva virgen extra. Para empezar, cortaremos la raíz del puerro, las hojas del tallo y la primera capa que lo envuelve. Después le haremos un corte en cruz en la parte superior para que nos sea mucho más fácil limpiarlo y poder sacarle toda la tierra. Partimos todo el puerro en rodajas finas y lo añadimos a nuestra olla. Con ayuda de un cuchillo o un pelador pelaremos una patata. La cortaremos en trozos pequeños y también la añadiremos a nuestra olla. Para las zanahorias cortaremos las puntas y las pelaremos. Las partiremos en trocitos pequeños y también las añadiremos a nuestra olla. Para el calabacín realizaremos el mismo proceso. Cortaremos las puntas y pelaremos todo el calabacín. Lo partiremos en trozos pequeños y lo añadiremos a nuestra olla. Añadimos a nuestra olla un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y también pondremos una cucharada de mantequilla. Pondremos el fuego medio y lo moveremos bien hasta que quede bien pochado. Añadimos un poco de pimienta negra recién molida y otro poco de sal. Cuando ya han quedado todas las verduras bien pochadas, añadiremos el medio litro de nata y limpiaremos bien la jarra añadiéndole un poco de leche. Integramos bien todos los ingredientes y añadimos el resto de leche. Ahora lo dejaremos todo cocer hasta que la patata esté tierna y tenga una textura parecida a esta. Vaciamos todo nuestro puré a otro recipiente para poder triturarlo bien. Con ayuda de una batidora de mano trituraremos todo el puré hasta que quede una textura cremosa, tal y como podemos ver en este vídeo. Después de haberlo triturado aún está caliente. Pondremos una cantidad generosa de puré en el plato. En este caso, para adornarlo un poco, pondremos unos cuantos pistachos por encima, aunque también podéis poner tostones o cualquier otra cosa que se os ocurra. Dejadnos en los comentarios qué le pondríais vosotros. Y así es como ha quedado nuestro puré. Si os gusta, dejadnos un fuerte like y suscribiros al canal. Muchas gracias por ver el vídeo.